Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en la mano de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y venimos delante de ti, Señor, para encontrar el oportuno socorro. Que nos ayude, Señor, para poder estudiar tu palabra en este día de estudio secuencial de Levítico, en el cual estamos aprendiendo, Señor, de tu palabra y conociéndote cada día más. Hoy en esta hora, Señor, que sea de bendición, como siempre, estudiando nosotros la palabra de ti, Señor, que has dejado para que caminemos con ella, que podamos tomarlo de tu palabra, Señor, y entender tus verdades, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy ya después de entonamos cantos de alabanza, el domingo seguimos igual con la alabanza, la oración, pero hoy pues estamos en el tiempo de estudiar la palabra y el domingo pues compartir los fundamentos, ¿no?, para nuestras vidas, de que podamos avanzar. Este domingo fue pues de la fe, la prueba, de poder entender todo eso y pues todo eso tiene un propósito para nuestras vidas, ¿sí? ¿A cuánto Dios nos habló el domingo a través del estudio? Siempre eso es bueno, que Dios nos siempre compartimos para nosotros primero y compartirlo para la iglesia. Entonces vamos a Levítico capítulo 13, por favor. En Levítico capítulo 13 vamos a estudiar ahí el tema de hoy, vamos a estar ahí centrándonos y vamos a muy bien. Levítico capítulo 13, ¿sí? Son las leyes acerca de la lepra, acerca de la lepra, de la enfermedad, de esta enfermedad en la piel. Ya lo vimos, ¿va? Vamos a seguir igual hablando acerca de esta enfermedad, pero más que nada tratándolo de aplicar a lo que Dios habla acerca de estas enfermedades, qué era lo que estaba Dios tratando de enseñarles a ellos, cómo podemos relacionarnos o relacionarlo también al día de hoy nosotros con lo que vamos a leer, con lo que vamos a estudiar. Y ya vimos, hoy hicimos una introducción al capítulo 13, lo vamos a dividir en tres partes. Ya vimos acerca de cómo empezamos con la lepra, qué significa, qué es lo que se refería Moisés cuando Dios está hablando. Y hoy vamos a la segunda parte y lo vamos a dividir en tres partes, porque después vamos a ver de la vestidura que se llena de mojo. Pero ahorita vamos a ver, dándole continuación a esto, ya hemos estudiado acerca de la palabra ya, vamos a verlo otra vez, una vez más. Entonces vamos a leer ahí, por favor, si me acompañan, al versículo 23, ahí fue donde nos quedamos, ¿sí? Dice: pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso. Ya vimos que la palabra divieso es la palabra acceso, ¿sí? Es una bolita. Y luego dice el versículo: y el sacerdote lo declarará limpio. Entonces, todo aquel israelita, toda aquella persona que se ha llenado de lepra, ya vimos que era un proceso, ¿va?, que tenían que tenerlos, lo tenían que cuidar durante 7 días, y luego lo traían, el sacerdote lo checaba bien. Si no estaba todavía muy seguro, ¿sí?, había una duda, tenía que meterlo otra vez y luego regresarlo, ¿sí? Y ya estudiamos ese contexto, ¿va?, para el día de hoy, y vamos a ver una vez más en el 24 y verlo y recordar un poquito algunas palabras cuando estudiamos en el primero. Pero ahora vamos a hablar acerca de otra enfermedad dentro de la piel, y esta enfermedad se le va a reconocer como tiña. Ahorita vamos a ver que en algunos años atrás se le conocía como la mentágera, porque crece en el mentón. Entonces es en el mentón, luego se traspasaba de repente para la frente y luego para alrededor de la cara, y luego en la calvicie. Vamos a ver unas imágenes, tratamos de buscar unas imágenes que no sean muy fuertes, pero las vamos a tener que ver para poder entender, ¿verdad? Y luego después de eso hacer una exégesis, se le llama exégesis, qué es lo que quiere Dios hablar, ¿verdad? Vamos a ver una línea, por ejemplo, podemos decir de simbolismo, pero estaríamos a lo mejor muy lejos de la exégesis, y estaremos haciendo solamente una exégesis, que es decir algo que el texto no dice. Entonces vamos a tratar de estudiar. Vamos a leer el versículo 24, ¿lo tenemos ahí, por favor? Sí. 2, sí. El 24 dice:
Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca. Muy bien, aquí habla de algo en la piel, habla de una quemadura en la piel, sí, ya sea por fuego, y luego dice, hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiera en lo sanado del fuego una mancha. Esa mancha, dice, fuera blanquecina, roja o blanca. 25 dice, el sacerdote lo mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y esta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Entonces, una vez más, sí, están diciendo que si se mantiene un poquito más abajo de la piel, eso va a ser declarado como lepra, ¿sí? Acordémonos que apenas está llenando esa persona en su enfermedad, entonces por lo tanto esto no es, vaya, esto es diferente, esto es una quemadura que puede ser se decía que era por carbones encendidos, por fuego, ¿sí? O por tocar por decir un metal que está muy caliente y que ellos lo toquen, eso va a ser una quemadura. Entonces, cuando se quema la piel, ellos van a ver esto. A ver, ¿de qué color está? Si dice aquí, si la mancha, versículo 24, ya después de que hubiera en lo sanado del fuego una mancha blanca, roja, dice, o blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote tiene que checar, el sacerdote lo va a mirar la mancha, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y esta pareciera ser más profunda que la piel. Por ahí me mandé una imagen la semana pasada, ¿se acuerda? Esa no la vimos, pero era una mancha de la mamita aquí, y una manchita blanca, se la puede buscar. Las otras que le mandé ahorita lo vamos a ver en el recorrido de lo que estamos estudiando. Y si ya la tiene por ahí, me dice cuando la proyectemos. Muy bien, entonces, tenemos ahora una mancha por la quemadura, ¿sí? Que puede ser por metal caliente, puede ser por fuego, o puede ser por carbones encendidos. Entonces, vamos a ver. El versículo 25 dice que, ¿quién tiene que checar esa quemadura? El sacerdote tiene que checarlo. El sacerdote es lo que tiene, él tiene que mirar eso. Lo mirará. Y si el pelo se hubiera vuelto blanco dentro de la mancha, y este pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura. ¿Sí? No sé si está ahí la imagen. Muy bien. Ahí tenemos una imagen. Se puede voltear el celular para allá, hermano, por favor. Va a ser un poquito más grande. Muy bien. Entonces, hago cuenta que ahí está la mancha, ¿sí? ¿Podemos poner el celular ahí, hermano? Por favor. Vamos a ver la de la manita. La otra. Bueno, así como la vio, la mancha, el sacerdote tiene que checar. Si va a checar, si está, por ejemplo, se quema, pues se quema todo el cabello, todo el vello. Entonces, si ahí sale un cabellito, un vello, ¿sí? Pero ese vello también se transforma en algo blanco, pues entonces él va a ser declarado, como dice el versículo 25, ¿quién me lo quiere leer, por favor? Al final no lo leí intencionalmente para que leamos esto. ¿Cómo dice? El sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, sí. Y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Por ser llaga. Muy bien, otra vez quiero explicar esto, ¿sí? La palabra llaga, el versículo 25 es la misma palabra que estudiamos la semana pasada. La palabra llaga es una palabra nagá que significa un azote. Es un azote, es un golpe, ¿sí? Entonces, ya lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos cómo Giesi, ¿quién se acuerda? ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Muy bien, ¿se acuerdan de Giesi? Giesi va, y cuando él va y pide, ¿sí? Acerca de lo que el profeta ha hecho con Amán, él se llena de lepra, ¿se acuerdan? Entonces, esa lepra es un castigo, es un azote de parte de Dios. Entonces, todo eso que estamos ahorita estudiando
era entendido por aquel entonces como un azote de Dios. Esa enfermedad en la piel era un azote divino, era un castigo divino de parte de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, por eso era muy importante ir al original. La semana pasada vimos todas esas palabras para entender otra vez que en esta segunda parte la enfermedad, que es por medio de quemadura, es precisamente otro azote, es un azote de lepra. Entonces, igual, puse varios ejemplos. Giesi, ¿sí?, se llena de lepra porque es un castigo, ¿va? Y ahí en él hay algo en su corazón. ¿Qué es lo que había en el corazón de Giesi? ¿Se acuerdan? ¿Qué había? Avaricia, ¿sí? Entonces había mucha avaricia, y por esa avaricia lo que hace Dios es le manda, o sea, una lepra, y él se llena totalmente. Entonces, tenemos que ver, a medida que estamos estudiando, si aplica para nosotros, si ya no aplica esas enfermedades, porque les dije también que México está en cuarto lugar. México, el cuarto lugar de lepras. Hay mucha lepra, pero no se menciona mucho. Ya les puse algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ellos están recibiendo de parte de Dios esta palabra. Si ellos, en el momento en que ellos se llenan de lepra, o sea, ellos están recibiendo un azote de parte de Dios. También vimos que hay otros que no son de Israel y también tienen lepra. ¿Se acuerdan? Pues precisamente Naamán, el sirio. Si él también, y ellos pues clamaban a sus dioses paganos. Entonces el pueblo de Israel no estaba libre de eso, pero ellos estaban recibiendo un azote. Entonces, para ellos era muy entendible y muy comprensible que lo que ellos estaban pasando de su enfermedad era un castigo divino, era un castigo de Dios. Muy bien. ¿Para nosotros aplica o no aplica? Para el día de hoy lo que tenemos que ver. Vamos a seguir leyendo versículo 26, por favor. Acordemos que todo lo que hemos visto de Levítico son leyes civiles, son rituales que ya no aplican para nosotros, para la iglesia. Eso era para el pueblo de Israel. Ya lo hemos estudiado, todas son leyes para el pueblo de Israel. Pero en ese proceso de cuidado, el sacerdote cuando lo aísla, ¿qué pasó por ejemplo en la pandemia? ¿Cuántos les pegaba la pandemia ahora que pasó el COVID-19? Entonces, ¿qué sucedía con esas personas? Se tenían que aislar, ¿verdad? Mínimo se aislaban, no sé cuánto era, 5 días, no recuerdo cuánto era, pero ellos se tenían que aislar, ¿sí? Bueno, en aquel entonces, podríamos decir, ahora, oye, pero ¿por qué le pegó eso, esa enfermedad? Y luego la enfermedad, ¿cómo lo relacionamos todo eso? Entonces tenemos que hacernos preguntas. Por ejemplo, Dios, ¿sí?, si les mandó esa enfermedad en aquel entonces, Dios les puede mandar otra vez hoy como castigo. O sea, empezamos a hacer preguntas. Si Dios los sanaba allá, Dios los puede sanar hoy también. Dios mandaba la enfermedad allá y también Dios la puede mandar aquí. ¿Es un castigo de Dios allá? ¿Es un castigo de Dios aquí? Se empiezan a tener que hacerte preguntas de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿sí? Por eso es muy importante estudiar. Porque a veces nos preguntan, oye, ¿esta enfermedad es del diablo? ¿Es de Dios? ¿Esta enfermedad por qué la tengo? ¿Esta enfermedad por qué no me la quita Dios? Entonces, dentro del pueblo de Dios, hoy, vamos a hablar de la iglesia, pues hay gente que está enferma. Entonces, hacer una exégesis de lo que estamos leyendo, pues sería exagerar y decir, si alguien tiene lepra, por ejemplo, en los estados de Guanajuato y en otros estados, no recuerdo, que son de más lepra, y decir que ellos tienen lepra, si por un castigo de Dios, pues estaríamos errando realmente de lo que estamos estudiando. Porque acordémonos, Israel se maneja bajo un gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Dios les está dando leyes. Si ellos no hacen caso, ellos van a perder algo muy importante cuando ellos son declarados leprosos. En ese momento ellos perderán una relación con Dios, no se pueden acercar. ¿Se acuerdan de la mujer que se acababa de aliviar? Ella tenía que tener 40 días cuando era niño. Cuando era niña eran 80 días. Ella no podía hacer un sacrificio, un holocausto, ir a hacer algo al altar. Entonces, después de que pasaban 80 días, la mamá tenía que venir y presentar un holocausto, un sacrificio para que Dios la redimiera. Pero como si fuera pecado tener un hijo, ¿sí? Pero no, todo tenía que hacerse conforme a lo que Dios está diciendo. Y vimos por qué. Porque la mamá, cuando estuviera dando
a luz, ella pudiera estar blasfemando acerca de algo del sufrimiento. Entonces Dios dice, ¿saben qué? Ustedes inmediatamente que pasen los 80 días tienen que ir y presentar un holocausto, ¿sí? Entonces, ¿cuántas mamás a lo mejor dentro de aliviarse, de dar a luz, pues en ese momento, ay, me quiero morir, ay, y todo eso era pecar delante de Dios? Entonces todo tiene un porqué. Sino que estuviera oscura, la encerrará el sacerdote por cuántos días, no más. Si el sacerdote la mirare y no apareciera en la mancha pelo blanco, ni fuera más profunda que la piel, o sea, al mismo nivel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por cuántos días? Por 7 días, 27. Y luego dice, y el 7º día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiera ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo. ¿Es llaga de qué? Es llaga de lepra. Otra vez, aquí el sacerdote lo ha declarado, tiene un azote de lepra. Entonces, cuando habla de llaga, no habla de una herida, sino habla de un azote. Por eso, ahora ya estudiando el original hebreo, para los hebreos era un castigo de parte de Dios la lepra. Sí, entonces, por eso la palabra llaga no es una herida, es un azote, es un castigo. De la palabra nagá, y la palabra es un azote de lepra. Entonces, ahora el sacerdote se está dando cuenta de algo, que esta persona israelita va a estar totalmente aislado y no va a tener una relación con el pueblo. O sea, él va a estar excomulgado totalmente del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, esa excomulgación, o sea, de sacarlo del pueblo, él tenía en ese momento, cada día, imagínense una persona que está declarado aislado, no está con el pueblo de Dios. ¿Cómo cree que se sienta esa persona? Si su Dios le dice, tienes que aislarlo, ¿cómo cree que se sienta? ¿Qué actitud tendrá en su corazón? Primero, número uno, ¿sí? Él tiene que producir en él algo, un arrepentimiento, ¿sí? Entonces, todo eso que está haciendo Dios lo hace no para decir que es inmundo en sí la persona, ¿sí? Sino el acto por el cual se está declarando inmundo. De hecho, ellos se declaran inmundos, tienen que andar en harapos, tienen que andar despeinados y gritar, ¿sí? Con un bozal. Lo vamos a hacer nosotros, tenían que poner un cubrebocas, ellos tienen que gritar inmundo, inmundo soy, inmundo, para que la gente se retire. No sé por qué se ponen ¿cómo se llama? El cubrebocas, pero a lo mejor para que, tanto así que cuando hablen no se llenen de microbios los demás. Ellos, les estoy hablando hace 4,000 años o más, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque a veces hay gente que pues, está vendiendo comida y ni se pone el cubrebocas. Pero miren, ahí ya estamos viendo higiene de parte de Dios que le está enseñando al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? No que en sí la persona sea inmunda. Imagínense la mujer que tiene un hijo y declararle inmunda, pues es una bendición, ¿no? Que una mujer tenga un hijo, pero está declarando inmunda en el sentido de las palabras que ella pudo haber ofendido a Dios en su enfermedad. ¿Cuántos de nosotros cuando nos enfermamos no nos fijamos con Dios? No sé si le ha pasado eso, ¿verdad? Entonces fija cómo de una manera u otra Dios está enseñándonos algo, ¿eh? Que cuando estamos pasando algo somos frágiles, pero a la misma vez Dios quiere enseñarle algo al pueblo de Israel y también a nosotros. Ellos van a tener algo en su mente. ¿Qué es lo que tienen que tener ellos? Esperanza. Después de 7 días ellos vienen y ellos son declarados que todavía no está seguro el sacerdote, lo tienen que meter otra vez, son 7 días otra vez, y luego checarlo otra vez, eran 3 veces 7, eran como 21 días. Aquí es diferente, aquí dice el 7º día, el sacerdote le reconocerá, y si se hubiera ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra, es un azote, otra vez, un castigo. 28. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio porque es señal de quemadura es. Eso solamente es una quemadura. Entonces se podían confundir, no están seguros. Entonces, ellos no están seguros y solamente se quemó, es una quemadura, no es un azote, no es un castigo divino. Entonces en ese momento lo declaran limpio. Entonces, es lo mismo al día de hoy, ¿verdad? Deducir que una enfermedad es un castigo de Dios, pues estaríamos cerrando. Imagínense el sacerdote, es una quemadura y le dice, ahora tú tienes un castigo de Dios. Y lo dice así nada más y lo va a aislar. No, es una quemadura nada más.
Entonces ahí partimos ya de algo, para entender que todas las enfermedades, aunque Dios tiene el control, no todo significa precisamente que sea una enfermedad, sí, de un castigo de Dios. De ahí ya tenemos que pensar eso también. Entonces, pero sí tenemos que hacer una exégesis de esto. ¿Por qué está pasando eso? ¿Sí? Eso sí es lo que tenemos que estudiar. Vamos a ver el versículo 29. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza, ¿o dónde? O en la barba. Vamos a ver esto. Hace muchos años se le conocía como una palabra. Vamos a ver la primera imagen, desde la barba, hermano, por favor. Creo que fue la primera que le mandé, no sé. Y se le conocía como una enfermedad que se le conocía como la mentagra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crecía en el mentón. Vamos a ver esta imagen, y ahí está. Dije, tratamos de sacar una que no sea muy fuerte. ¿Sí? Vamos a voltear hacia allá el celular, lo vemos, y se fija dónde está empezando. En el mentón, ¿verdad? Se le conocía como mentagra. Y luego después dice que subía también un poquito más allá. Hay una segunda, bueno, pero vamos a ver eso. Vamos a regresar otra vez al versículo, vamos a regresar donde nos quedamos, por favor. Bueno, esa es una especie que se había conocido como la mentagra. Y muy bien, vamos a ver el 29. ¿Cómo dice el 29? Y el hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba. Vamos a ver el 30, por favor. 30 al 33, más o menos. El sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, la palabra delgado no es delgado, es la palabra corto. Dice, y el pelo de ella fuera amarillento y corto, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de qué, o de la barba. Todas las versiones dicen que es tiña. Vamos a ver la imagen, ya vimos la primera imagen del mentón, vamos a verla al versículo, ese es el mentón, muy bien, esa es llamada tiña, esa es una enfermedad de la piel, tratando de buscarla referente a lo que estamos estudiando de Hebreos. Vamos a leer el versículo siguiente, por favor. Dice, el sacerdote encerrará, más cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña y no pareciera ser más profunda que la piel, y hubiera en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. 32. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, no hubiera en ella el pelo amarillento, ni pareciera tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene que la tiña. Entonces, otra vez lo vuelve a aislar. 34. Y el 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiera cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Aquí son 14 días. En la lepra, cuando estudiamos la primera parte, eran 21 días. Entonces aquí ya tenemos, ¿sí? La tiña. Vamos a ver la otra imagen, la 1-2 que le mandé, porque dice que es de la barba y le puede pasar, ¿sí? Hay otra, la segunda, esa. Entonces ahí se fija que va subiendo, entonces para ellos tener esa enfermedad era un castigo de Dios. No nomás un castigo de Dios, sino ellos decían que era preferible morir de cualquier cosa que de esa enfermedad. O sea, para ellos era algo tremendo enfermarse de eso. Entonces vamos a ver a Levítico capítulo 13, 35 al 37. Entonces consideraba como un castigo divino. Y así era como empezaba. Era una infección, era un azote de parte de Dios. Le estoy hablando de Levítico capítulo 13 y de las leyes que Dios ha considerado. Entonces imagínense ellos como pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios, pero cómo Dios les ponía las leyes, cómo Dios les ponía esas leyes, y ellas se apartaban, ellos iban a empezar a tener esa persecución y azote, ¿verdad? Ya más adelante vemos a Pablo hablando de un azote, ¿verdad?, en su cuerpo, que también lo estudiamos. Dice, pero si la tiña se hubiera ido extendiendo la piel después de su purificación, 36, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiera cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. 37. Mas si le pareciera que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro,
la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará ¿quién? Entonces se fija, ¿quién es el que lo declara limpio? El sacerdote. Pero ¿quién es el que genera todo esto? Es Dios. Dios es el que genera, Dios es el que determina, pero el sacerdote es el que declara que sea limpio o que sea inmundo. Hoy nosotros, ¿quién es el que nos juzga? El Señor. Dice la palabra, y del Señor Jesucristo, que es el que nos juzgará. Entonces Él es el que nos juzga. Él es el que nos declara limpios, el que nos declara justos. Esa es la palabra, justos. Él nos declara justificados. Tenemos paz para con Dios. Y es lo mismo que está pasando con ellos. El sacerdote los tiene que declarar limpios, y otra vez ellos se tienen que enrolar, forman parte del pueblo de Dios. Y lo vimos también la semana pasada. En la iglesia también se declara en Mateo capítulo 18, versículo 15, personas excluidas de la iglesia. O sea, aunque no aplica para nosotros eso, se fija cómo Dios es el mismo en su naturaleza y no cambia. Pero hay que aplicar la disciplina correctamente, ¿sí? Hay que aplicarla conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque el propósito de la disciplina es hacer que aquel que es creyente regrese al Señor otra vez. ¿Sí? Fíjense qué es lo que está pasando con ellos. O sea, algunos de ellos van a tener reincidencia. Imagínense que cuando una persona está pasando por eso, cree que para él será muy fácil desobedecer. Entonces, él está teniendo una reincidencia y dice, no, ya aprendí. ¿Le produce esperanza? Sí, pero siempre nuestra naturaleza es, otra vez a veces, fallar. De hecho, hoy estamos en una naturaleza pecaminosa. Hoy estamos en pensamientos de continuamente el mal. Pero hoy tenemos la gracia de Dios. Versículo 37, más si me pareciera que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Versículo 38, asimismo, cuando el hombre o la mujer tuvieran la piel de su cuerpo manchas blancas, 39, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieran manchas blancas algo oscurecidas, es el peine que brotó en la piel, está limpia la persona. Otra vez, el sacerdote está checando la piel, está constantemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Moisés le está diciendo a Moisés y Aarón, que tienen que hacer eso, tienen que checar, y si no, lo tienen que hacer 7 días. Si no están muy seguros y tienen dudas, otros 7 días hasta que lo declaren limpio. Versículo 40. Y el hombre, fíjense, esto también es importante porque en aquel entonces la calvicie era como señal de burla también. Mire lo que dice aquí, y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo, ¿pero qué? Es normal que a una persona se le caiga el cabello, es calvo, pero dice, por el versículo 40 otra vez, por favor, y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo, ¿pero qué? No es inmundo, se le está cayendo el cabello, pues no pasa nada, es declarado limpio. Versículo 41, pero al igual era señal de burla para muchos. Y si hacía su frente, se le cayera el cabello, es calvo por delante, ¿pero qué? Pero limpio. Muy bien. Yo quiero que veamos un versículo en Segunda de Reyes, por favor. Cuando se burlan precisamente de alguien que es calvo, Segunda de Reyes, capítulo 2, en el versículo 22. Y que ese versículo es muy famoso, por eso lo quiero poner, lo vamos a ver. Entonces el problema no es la calvicie, sino que vamos a ver cuando ya en la calvicie haya precisamente una herida. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en 2 Reyes 2:23 vamos a ver que la calvicie era señal como también de depresiones, se deprimía y era una desgracia y un motivo de burla. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Vamos a ver. Versículo 22. Dice así, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que ¿qué? Conforme a la palabra que habló Eliseo. Versículo siguiente, 23. Dice la palabra, después subió de ir a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad. Uno dice, en otras versiones dicen que es niño, ¿sí? Que son niños, pero no, son muchachos. Y lo dice, de la ciudad, y se burlaban de él. ¿Y qué le decían? Calvo, sube, calvo, sube. Muy bien. Quise leer este versículo porque este versículo es muy famoso. Sí, vamos a ver lo que dice el versículo 24.
Entonces ellos se están burlando de su calvicie. Era una señal de burla, se burlaban. Pero mire lo que dice el 24: y mirando él atrás, los vio y los maldijo. Y en el nombre de Jehová, dice, los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Entonces, para los ateos, o sea, hablando de un ateo, uno que ha estudiado realmente, que ha estudiado y que ha tratado de rebatir todos estos, con la Biblia, toda la creencia y toda su teología, entonces ellos dicen, no puede ser que Dios mande 2 osos y que destrocen a 42 niños. La verdad no son niños, son muchachos. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque se están burlando de un hombre, ¿sí?, que es usado por Dios en ese momento. Es un hombre que Dios está usando en ese momento para declarar la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. Ellos se están burlando, y en ese momento es cuando sucede esto. Entonces, quise leerles esto porque es un versículo muy famoso, pero muy famoso. Entonces, como es muy famoso, porque ¿cuántos han leído ese versículo? ¿Sí? ¿Usted también ya lo había leído? ¿Usted también? Entonces, es muy bueno este versículo y tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Vamos a ver algo más. Vamos a regresar, por favor, a Levítico. Levítico capítulo 13, es el estudio frecuencial. Entonces, Levítico 13, nos quedamos en el 40, ¿verdad? Vamos a verlo, por favor. Dice así, y en el 40 dice que si se le cae el cabello, ¿sí?, por caerse el cabello, o sea, no es inmundo, solamente está calvo. 41. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Ahorita ya con la tecnología muchas personas, ¿verdad?, que se les cae el cabello, pues se injertan, ¿verdad? Se injertan cabello, como Elon Musk, el más rico. Salen en las fotos anteriores sin pelo en la frente y ahorita ya tiene mucho pelo en la frente. ¿Qué pasó con él? Pues tiene dinero, le invirtió y pues le pasó, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos hablando de las leyes del pueblo de Israel. 42. Más cuando en la calva o en la antecalva hubiera llaga blanca, rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Versículo 43. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, 44, el leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Muy bien, otra vez, ¿qué es la llaga? ¿Qué es la llaga, dijimos? ¿La llaga qué es? ¿Es llaga, es una herida? Es un azote. Entonces, esta llaga, este azote, está siendo, Dios está permitiéndolo por la irreverencia que ellos están haciendo al apartarse de las leyes que Dios les está dando. Entonces, en ese proceso de aislamiento, ¿sí?, porque ellos tienen que estar aislados, están incomunicados del pueblo de Dios, no pueden hacer holocausto, no pueden hacer adoración a Dios, y eso es peligroso. Por eso la mujer del flujo de sangre, pues ella estaba muy triste, duró 12 años de flujo de sangre. Su problema era más que físico, era espiritual, porque no podía venir y presentar holocausto y presentar y hacer una adoración delante de Dios. Por eso ella dijo y soltó esa palabra: si tan solo tocar el tzitzit, si tan solo tocar el borde del manto del Señor. El borde no es la vestidura, ¿sí? Muchos piensan que es la vestidura, ¿cómo se llama? La bastilla. No, pero no es la bastilla del manto del Señor, de la vestidura rabínica. No, es el tzitzit. Son 4 líneas de cordones de color azul tejele que eran para los sacerdotes. Entonces hay una profecía, dice: cualquiera que tocar el tzitzit del Señor será sano. O sea, de su tzitzit, dice Malaquías 13, y de su tzitzit saldrá sanidad. Entonces ella conocía la palabra. Por eso cuando ella dijo: si tan solo yo tocar el tzitzit, eso significa, si yo tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo seré sano de que la azote. Entonces, eso es importante. Ella tenía un flujo de sangre, conocía la profecía, y cuando llega el Mesías Salvador, ella dice: yo quiero ser sana, yo quiero tocarlo. Y el Señor se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y el discípulo le dice: pues son muchos los que te tocan, son muchos.
No, dice, no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Entonces muchos lo estaban rozando nada más, pero ella lo tocó. Una cosa es tocarlo y otra cosa es tocarlo. En la palabra original griega es ¿quién ha hecho un pacto conmigo en este momento? Que ha salido poder de mí. Es como cuando nosotros venimos humillados delante del Señor, venimos delante de Dios, el Señor hace algo en nosotros. Es como en el pueblo de Israel. ¿Cuántos de ellos no fueron sanados de esa lepra? Muchos. En los tiempos de Jesús, 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos regresaron? Nomás un leproso regresó. Y dice la palabra que cuando ese leproso regresó, dice que todos daban gloria a Dios. Todos se maravillaban y todos decían, este es un milagro. Eso es lo que tiene que pasar en un milagro. ¿Los demás recibieron milagro, los otros 9 leprosos? Sí. Pero nadie dijo nada. ¿Cuánta gente es sanada? ¿Sí? Dentro de las congregaciones cuando vienen al Señor. Pero solamente en ese momento algunos de ellos ya no regresaron. Se convirtieron hasta en juicios de Dios para sus vidas. Romanos capítulo 2, ¿sí? Y Romanos capítulo 1. Esto lo podemos leer. Pero aquel que vino y dice la palabra que le dio gloria a Dios, todos, vino a adorar al Señor, todos quedaron maravillados por ese milagro. Y ese es el resultado de un milagro en la vida de nosotros. Que los demás den gloria a Dios por ese milagro. ¿Pero por qué dan gloria a Dios? Porque usted y yo estamos buscando a Dios otra vez. Ahí son de los demás. ¿Sí me expliqué? Muy bien. Versículo, vamos a leer por favor algo más. De Isaías 3:17, por favor, hermano, lo pones, por favor. Isaías 3:17. Hablando precisamente de lo que estamos hablando de la calvicie, de la burla. Vamos a ver, Isaías 3:17 en el Antiguo Testamento. Muy bien, ahí está. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá, ¿qué dice? Sus vergüenzas. ¿Se fijan que la calvicie era como una señal de vergüenza? Entonces, cuando el profeta le dice, calvo, sube, calvo, ¿qué está pasando con esos muchachos? Se están burlando de él. Se están burlando del hombre de Dios. Y ahí es donde Dios manda 2 osos y mata a todos los 42 muchachos. Pero eso, dije, atacan a Dios con esos versículos a los ateos. Pero ahí dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Entonces dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, y dice también, dice la Escritura, hay de aquel que cae en manos de un Dios airado, ¿verdad? Entonces, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. A nosotros, esto es importante, nos disciplina. Para nosotros esos versículos ya no aplican porque ya estamos en Cristo. Pero ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha disciplinado? ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha azotado? ¿Sí? Yo vengo con mi mano cortada, tendones, nervio, todo, 32 puntadas por rebelde también. Vine nomás con un pulmón. Pero hoy he entendido que solamente en Él puedo encontrar la eterna paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está pasando en ellos? Lo mismo. Versículo siguiente, vamos a Jeremías 48:37. Entonces, ¿es señal de tristeza? ¿Es una señal vergonzosa? Si se quedaban calvos, pero ahorita vamos a ver cómo lo aplicamos al día de hoy. Muy bien, Jeremías 48:37. Jeremías 48:37. Porque toda cabeza será ¿qué? Rapada, y toda barba raída. Sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo. Entonces, ahí lo que estamos viendo, lo que dice Jeremías, dice que toda cabeza será rapada, es para darnos una idea de cómo la cabeza rapada era una señal precisamente de vergüenza. Oye, entonces, vamos a Levítico, por favor, capítulo 13. Levítico capítulo 13, nos quedamos en el 44. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene ¿qué? En su cabeza tiene llaga. Muy bien, puede ser una pregunta: ¿quién está mandando esas enfermedades? Dios. Es Dios, ¿sí? Ya vimos que tiene la llaga. La palabra llaga no es una herida. La palabra llaga es un azote. Los hebreos entendían esto.
En la palabra hebrea, llaga tiene un significado que es un azote, es un castigo. Entonces, la primera parte que vimos es un azote de lepra, es un azote de lepra. Hoy, por la quemadura, es otra vez, es un azote que viene. Ahora, ¿Dios puede sanarlos? ¿Sí? ¿Y por qué no los sana? Luego. Ahora, la pregunta es, ¿sigue habiendo enfermedades hoy? ¿Pero qué tenemos hoy? Ahora, si nosotros llegamos a tener una enfermedad hoy, ¿vamos con el sacerdote? No, porque ya no está ese sacerdote, nuestro sacerdote es Cristo. Él nos juzgó y nos ha declarado limpios, pero cuando nos enfermamos, ¿con quién vamos? Corriendo, aunque sean similares, vamos. ¿Sí? ¿Te fijas? Pero, fíjense bien, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que hacer una exégesis. Hay exégesis y hay exégesis con I. ¿Qué es exégesis? Exégesis es exagerar el versículo y hablar algo que no está hablando. Es lo que se comete en muchas iglesias, por eso hay mucha herejía, muchas malas doctrinas. Entonces, una exégesis es hablar algo o forzar el versículo, algo que no está hablando. ¿Sí? Ya lo hemos estudiado mucho aquí. ¿Qué es una exégesis? Una exégesis es extraer lo que el versículo está hablando y solamente tiene una explicación. Un versículo en la Biblia solamente tiene una explicación, no tiene varios. ¿Sí? Yo no puedo predicar de Filipenses 4:13 en otro contexto, solamente en lo que es, lo que dice ese versículo. Ahí se refiere a vivir en escasez y a vivir en abundancia, no podemos sacarlo de contexto. Tiene solamente una explicación, pero tiene diferentes implicaciones, eso es diferente. Entonces, el texto es lo que Dios quiere comunicarle al pueblo de Israel. Eso es lo que quiere Dios. ¿A través de quién? De Moisés, ¿sí? Y de Aarón. Entonces yo tengo que hacer una exégesis. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que leer, explicar y aplicar a lo que hoy tenemos que ver definitivamente como al día de hoy, iglesia. Pues vamos a ver 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 13. Fíjense, ¿quién manda los virus? ¿Quién manda toda esa pandemia? Y muchos, entre comillas, si volteas acá, entre comillas, profetas, apóstoles, dicen, vamos a detener el coronavirus. Me acuerdo de uno que se llama Maldonado, vamos a orar para que no llegue a Miami. Va a llegar, porque va a llegar. Imagínense el pueblo de Israel, no quiero esa lepra, va a llegar, te va a llegar, es algo que te va a ayudar, porque en ese aislamiento de lepra, ellos tenían una esperanza de venir y regresar a Dios. Era una reincidencia, caían y venían otra vez porque ellos experimentaban un aislamiento. ¿Qué es un aislamiento? Un aislamiento es, estás fuera de la cobertura de Dios. ¿A cuánto les gustaría tener esa cobertura? Para nada. ¿Se acuerdan de Job? Job tuvo esa cobertura. O sea, me había dicho, no tenía la cobertura de Dios, pero Dios lo permitió a Satanás. Dijo, muy bien, ve, pero no toques su alma. Eso es ser excluido del pueblo, es perder la cobertura. Entonces, ¿qué hace? Satanás va y lo toca, le llena de enfermedad y le quita. Dios le regresó más, claro, pero con permiso de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué está pasando con el que tiene lepra? Está siendo excluido, está siendo excomulgado, no tiene cobertura de Dios. Ya lo vimos la semana pasada, Mateo 18. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Si alguien está dentro de la iglesia y se porta de una manera, dice la persona, tú ve con él, díselo él, si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no, trae a 2. Si no se arrepiente, trae a los ancianos. Y si no se arrepiente y no quiere, ¿qué dice la palabra? Téngalo por gentil y publicano. Pues en otras palabras, está excluido de la iglesia. Eso hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios y en 2 Corintios, con el que estaba cometiendo una aberración sexual. Y él dice, entréguenlo a Satanás. Yo quiero ir y no quiero que anden envanecidos con él. Quiero que lo tengan ustedes excluido. Entréguenlo a Satanás. Es un término hebraico. Es excomúlguenlos, sáquenlos de ahí, porque puede echar a perder a los demás. Entonces ese joven llegaba y los demás lo estaban recibiendo en amor, cuando debían de exhortarlo, porque él estaba metiéndose con la madrastra. Y en 2 Corintios él empieza a humillarse y se arrepiente. Es lo que pasaba con el leproso. Es lo que pasaba con esa persona aislada.
Él tenía que venir y humillarse y reconocer su pecado. Entonces, dice Pablo, ahora sí, otra vez recíbanlo como un hermano. Esta tristeza produjo en él un cambio en su vida. Mira, veamos esto. Si yo cerrara los cielos, dice Dios, si yo cerrara, ¿quién cierra los cielos? Dios. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, no es el diablo, ¿no? ¿Quién es? Dios. Es Dios. ¿Se explica? Entonces, ¿cómo puedo detener algo yo que Dios quiera mandar? De ninguna manera. Lo que pasa es que tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra. Ahora, esas leyes ya no aplican para nosotros, pero Dios es el mismo en su naturaleza. Es el mismo. Mire, ahora bien, ¿qué hacía el leproso en ese periodo de aislamiento? No lo dice allí, no lo hemos leído hasta el día de hoy, no lo hemos estudiado. Pero ¿qué creen que hacía ese leproso que era del pueblo de Dios? ¿Estaría triste? Orando, estaba poniéndose en cuentas con Dios. Miren lo que dice el versículo siguiente. Y ese es muy conocido. Ese no, pero este sí. No. 2 Crónicas 7:14, perdón. El siguiente. ¿Sí qué? Ese todos lo conocen hasta de memoria. Si se humillara de mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, orar, y así nos los enseñaron, ¿va? Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es lo que está diciendo de Dios al pueblo de Israel. De hecho, a Esdras, Dios le va a decir que a Israel lo van a llamar inmundo más adelante. Y las naciones le llamarán inmundo por todo lo que él se apartó de Dios y buscó los dioses paganos. Entonces, Crónicas dice, si se humillare, ¿qué? Si se humillare mi pueblo, aquel pueblo al cual Dios le ha cerrado los cielos, no ha mandado la lluvia, ¿sí? Lo tiene que inclinar a algo ese pueblo, lo tiene que inclinar Dios a algo a su pueblo. Aquí lo está inclinando a que venga y que ¿qué es lo que está provocando la lepra en esos hombres, en el pueblo de Israel? ¿Qué está provocando en ellos? ¿Cómo se llama eso de humillación? ¿Cómo se le llama a una persona que viene y se humilla? Se le llama humildad. ¿Sí? ¿Se le llama qué? Humildad. El orgulloso, dice la palabra, Dios mira de lejos al soberbio. Al que dice, yo ando bien al 100, yo no me equivoco, yo esto, yo lo otro. No, todos somos pecadores. Y dice la palabra, y todos somos mentirosos. Solamente Dios es veraz. Es tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra. Si se humillare, ¿qué? O sea, si mi pueblo fuera humilde, eso es lo que dice la palabra. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Acordémonos que aún la aflicción y aún podríamos decir la victoria, todo es para la gloria de Dios. Acordémonos que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto y que después de todas esas plagas Dios se glorificó. Pero también cuando al pueblo de Israel le pasaba algo, Dios se seguía glorificando. O sea, a mí cuando me pasa algo bueno, Dios se glorifica. Y cuando me pasa algo malo, también se glorifica. Él sigue siendo Dios. Y todas las cosas que me pasan a mí y a usted nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. O sea, Dios se va a glorificar. Él es Dios. A él nadie le va a robar su gloria. Dice, a mí nadie me roba mi gloria, ni en las buenas ni en las malas. Lo dice, si se humillare mi pueblo, si mi pueblo es humilde, sobre el cual mi nombre es invocado, orar y buscar en mi rostro, y se convirtiera de qué? De sus malos caminos. Entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que está pasando con el leproso de Levítico? Eso es lo que Dios quiere hacer con él. Que se humille, que sea humilde, que reconozca que sin Dios no es nadie. Cuando una persona que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, quiero llevarlo un poquito más allá. ¿Sí? Vamos a la iglesia primitiva. Vamos a llevarlo a la primera iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, 30-31. Segunda de Crónicas 7:14, ¿cuál le dije? 1 Corintios 11, 30-31. Mire, ahora voy a llevarlo ya para concluir. Lo voy a llevar a la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? La primera iglesia. No se le llama primitiva porque estaba en cavernas, ¿no? Y la Biblia habla de cavernas.
Pero la iglesia primitiva habla de la primera iglesia. Y en la iglesia primera, sí, cuando se estaban estableciendo el canon bíblico para la iglesia de hoy, cuando ya Cristo había resucitado y estaba en la presencia de Dios, ellos tenían que llevar a cabo algo que Cristo dijo, se le llamaba la cena del Señor. Entonces ellos tenían que hacer un culto, había dos tipos de culto, el culto público y el culto privado. En el culto público todos los fieles venían y todos participaban de la cena del Señor a mediodía o más tarde. Pero muchos traían botellas de vino, otros traían mucha comida y todos ellos hacían grupitos para comer. Y otros, cuando llegaba la cena del Señor, ya llegaban muy embriagados. Y Pablo se enoja, ¿sí? Y el apóstol Pablo, fíjense lo que les dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, hablando de la enfermedad otra vez. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ¿qué? Entonces dice el apóstol Pablo, dice, muchos están enfermos. Le está hablando a la iglesia primitiva. Dice, y muchos están muy débiles entre ustedes, o sea, no tienen madurez, están totalmente débiles. Y muchos, ¿qué creen? Muchos ya partieron con el Señor. O sea, ¿qué es lo que hace el Señor? A esto mejor me los llevo. Entonces, por lo cual dice, hay muchos enfermos, estoy hablando ya del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Y muchos están debilitados. Y muchos ya se fueron. Versículo siguiente, 31. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es lo que pasa con el leproso que está aislado? ¿Qué está haciendo? Se está autoexaminando. Eso, yo quiero que nosotros veamos y hagamos una exégesis. Hay muchos comentaristas que dicen que la lepra salía en la barba, en la barbita aquí, porque eran cosas que, es un símbolo. Ellos les dicen esto. Sale en la barba la lepra porque hablas puras cosas del mundo. Y luego vamos a ver la imagen de la calvicie, hermano. Cuando ya alguien queda calvo, pero cuando la tercera, ¿esa es una calvicie o es una tiña? ¿Qué es? Es un problema esa es una herida. Acuérdense lo que digamos. Cuando se cae el pelo, 13:40 está bien, pero cuando ya hay una herida y sea una mancha roja, ¿sí? En la cabeza, es declarada tiña para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces ahí estamos con un problema en la calvicie. Entonces muchos dicen, si les gusta ponerla ahí, gracias. Muchos dicen, la tiña en la barba es porque están hablando cosas del mundo, por eso les salía eso. Y si te sale en la cabeza, porque estás pensando cosas del mundo, ¿sí? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es exégesis o exégesis? A lo que les acabo de explicar. Exégesis. ¿Usted qué dice? ¿Qué dice? Exégesis. ¿Con E o con I? Con E. ¿Con E? ¿Usted qué dice? Así nada más, ¿con E o con I? Con I. ¿Y usted? Con I. ¿Y usted? Con I. Pues está en lo correcto, para mí. ¿Pueden quitar esa imagen, hermano? Exégesis es extraer lo correcto. Entonces, si yo me voy a puro simbolismo, ¿sí? Y yo les digo, no, por eso, porque hablaban puras cosas del mundo. ¿Cuántos de aquí no hablamos cosas del mundo? ¿Cuántos de aquí estamos pensando? Yo ahora cuando sueltes el micrófono, yo voy a pensar cosas del mundo. ¿Qué vamos a cenar? ¿O qué? Me luego, ¿sí? Pero no voy a, ya voy a terminar y ahora sí. Mamá, amantísimo pan. No, ¿qué voy a hacer de cenar? De comer carne otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿será una exégesis o una exégesis? Exégesis. Para los predicadores, para muchos es lo más fácil decir, no, es que las cosas del mundo y te quedaste corto. Yo estoy haciendo una exégesis. O sea, realmente lo que Dios quiere comunicarnos. Esas leyes ya no aplican para nosotros. ¿Sí? Pero para el día de hoy, ¿qué está pasando con la iglesia primitiva? Me lo voy a llevar otra vez a 1 Corintios. Voy a leer el versículo 29, el contexto. Mire lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir eso? Que todos están juntando y cuando llega para hacer la cena del Señor, que es sagrada, que Cristo la estableció en la cena del Señor una noche antes, ellos ya están embriagados. Cuando llegue a hacer la cena del Señor, ellos la están tomando indignamente. Ellos se han vuelto indignos. Ahora,
¿quién de aquí es digno? Nadie somos dignos. Cuando el leproso comete ese error y tiene lepra, se declara, ¿cómo dijimos? ¿Quién se acuerda? Inmundo. Ahora, ¿él es inmundo? No, o sea, es el acto en sí. Las personas no es que sean inmundas, somos, dice Pablo, somos indignos por el acto. Ellos cometieron un acto con Dios, son excluidos, son excomulgados del pueblo de Israel, y eso no les va a gustar. ¿Por qué? Porque no tienen relación con Dios, no van a tener la cobertura de Dios, están a la deriva. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, en la iglesia primitiva, ellos están tomando la cena indignamente. ¿Qué significa esto? El acto. ¿Cuál acto? De que ellos no están valorando lo que Cristo hizo por ellos. Y muchos están enfermos, muchos están debilitados, hermano, muchos están embotados ya. Vamos a 1 Corintios capítulo 30, y dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Están débiles. ¿Sí? ¿Qué sucede? Eso es lo que está pasando. Por no valorar. ¿Cuántos hemos conocido a nosotros que de repente en esta etapa, bueno, ya tenemos, no sé cuántos años de evangelio, unos 30, pero cuánta gente se ha acercado con ustedes y soy cristiano, hermano? Y de repente los ves viendo y diciendo muchas incoherencias. No sé si le ha pasado a ustedes, ¿no, Mario? Aquí. ¿Fijan? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esa mente? ¿Qué está pasando con ellos? Entonces, esto es muy importante analizarlo. Muy bien, quiero centrarme en esto. ¿Qué está provocando esa enfermedad en el pueblo de Israel? Que ellos sean alejados de Dios, pero cuando ellos se sanan, ¿qué hacen otra vez? Ellos vienen contentos otra vez. Y luego de repente, si otra vez vuelven a tener una reincidencia, ellos pueden venir otra vez. ¿Qué está produciendo eso en ellos? ¿Qué está pasando en ellos? Hay un sufrimiento por esa enfermedad. Esta lección dice: ese sufrimiento que está provocando en ellos que ellos tengan en la enfermedad es lo mismo. Vamos a leer el Salmo 119, hermano, por favor, versículo 70. Salmo 119, versículo 70. Dice así: Salmo 119, versículo 70 y 71. Salmo 119, versículo 70. Vamos a aplicarnos al 71, por favor. Dice: bueno me es haber sido ¿qué? Humillado. Esa es la palabra afligido. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda. ¿Para que aprenda qué? Tus estatutos. ¿Cuáles estatutos? Tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con el pueblo de Israel? Que en esa aflicción él aprenda ¿qué? A depender de Dios, a amar a Dios. Esa es la exégesis. No es que habla del mundo, no. Es el sufrimiento y la aflicción están haciendo que ellos, ¿sí?, ya no reincidan tanto, sino que vengan y sepan que en Dios hay esperanza. Miren el versículo 75, por favor. Miren lo que dice el 75. El Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dicen? Me afligiste. Dice el salmista: tú eres fiel, y como eres fiel, él me aflige. ¿Se fija cómo lo que enseñamos el domingo de las pruebas y la fe, cómo se activa la fe en medio de la prueba? Es lo mismo que damos, o sea, pero la verdad no lo chequeé, sino se va dando todo junto, porque es Dios que nos permite que vamos aprendiendo de él. Ya no aplica para mí esas leyes del pueblo de Israel, porque yo no soy israelita, somos la iglesia de Cristo. El sacerdote no es Aarón, mi sacerdote es Jesucristo. Él me juzga, ¿sí? Entonces dice la palabra: tu fidelidad, ¿qué? Me afligiste. Y luego, ¿qué dice Pablo en Filipenses 1:29? Filipenses 1, versículo 29, por favor, hermano. Filipenses 1:29. Y miren lo que dice la palabra. Eso lo estudiamos el domingo, me tardé como 10 minutos, pero nomás se lo quiero leer. Porque a vosotros, diga, a nosotros, os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea,
Cristo, dice la palabra, perdón, el 28 es Dios, está hablando de Dios, miren lo que dice el 28. El 28 dice así, y en nada intimidados por los que se oponen, o sea, va a haber opositores, la palabra oponen son adversarios, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de qué? De Dios. Y luego ven lo que dice, acuérdense que la Biblia no se escribió en versículos. Y esto de Dios, porque a vosotros os ha concedido Dios, estamos hablando del 28, a causa de Cristo, que no solo creamos en Él, o sea, la fe es de Dios, que nos ha dado a nosotros fe. O sea, Dios me ha concedido, la palabra concedido significa gracia y perdón. Sí, ya lo vimos también en el griego. A causa de Cristo, no solo que crea en Él, sino que ¿qué? Que también sufra. O sea, el cristiano tiene perdón, tiene gracia, pero también se me ha concedido de parte de Dios que yo sufra. ¿Qué está pasando con el leproso en el aislamiento? Está sufriendo. Pero hay gente que no quiere sufrir en Cristo y quiere sufrir sin Cristo. Y muchos se nos van a adelantar, 1 Corintios, porque están tomando las cosas indignamente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso esta palabra es porque a vosotros os ha concedido, a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, o sea, la fe de Dios. Abraham se le llama el padre de la fe, pero la fe no es de Abraham, la fe es de Dios. Ustedes pueden leer Génesis, desde Génesis capítulo 12 hasta el 22, ¿sí? Entonces, hoy mi fe es la fe que es por el oír la palabra de Dios, pero primero se me ha concedido de parte de Dios. Mire, hay otra vez de una manera práctica. Ahí está mi carro afuera. Sí, Daniel, te voy a dar las llaves, ¿sí? Te subes al carro, por favor, pero no lo prendas sin vacilarlos. ¿Para qué? Ahí va a estar Daniel en el volante, pero no se oye un ruido en el carro. O sea, él tiene el carro, pero no lo ha echado a andar, no lo ha activado. ¿La fe de quién es? Es de Dios. Pero yo tengo que creer, es diferente. Tienes que arrancarlo, ¿sí? Entonces, eso es importante. La fe, Dios me la dio, pero yo tengo que activar la fe. Por eso el Señor le dijo, hombres de poca fe. La palabra poca, de la palabra oligopos, que es algo así, griega, significa hombres, sí, que no han obedecido lo que les ha enseñado, lo que les ha enseñado, lo que Cristo le dijo a ellos. Hombres de poca audición para no escuchar lo que yo les he mandado. Hombres de poca fe. O sea, es como si yo estoy estudiando ahorita con ustedes esto, y luego salimos de aquí, y oye, ¿qué es llaga? Pues quién sabe, padre, que una herida, no, eso no, ya les dije que eso no es una sopa. Ustedes escucharon, oyeron, pero no escucharon. Entonces hay que escuchar, hay que saber escuchar. Imagínense, usted me está viendo a mí y yo digo, ay, qué lento está, y nada, por eso está pensando, y quiere hacer nada, los frijoles los dejé prendidos, si mañana que vamos a comer, recibo la luz, y están pensando, no sé, algo más. No, tú tienes que escuchar lo que dice el Señor. Mira lo que dice aquí. Porque a vosotros han concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muy bien, vamos a ver esto. ¿Qué quiere entonces Dios que ellos tengan? Que tengan una esperanza. 2, que en el sufrimiento ellos reconozcan a Dios. Y para eso es el sufrimiento, para que nosotros vengamos y reconozcamos delante de Dios. Entonces, el que es creyente está confiando en Dios. Ahora, es una enfermedad al día de hoy. ¿A ellos les puedo haber mandado medicina? Sí. ¿Y por qué no se las mandó? Y a nosotros sí. ¿A nosotros nos puede pegar una enfermedad? Sí. ¿Dios pudo haberlos sanado a ellos? Luego con medicina, sí, también. ¿Y por qué a nosotros sí nos ha dado medicina? Pero bueno, hay otras enfermedades, que ni con medicina. Entonces, ¿qué quiere Dios con esa enfermedad? ¿Qué quiere Dios? A lo que estoy diciendo desde en esta hora, no sé cuánto llevamos ya. ¿Qué quiere Dios? Que se humillen y se arrepientan. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que vengamos a Él otra vez. Que nos humillemos delante de Él. El sufrimiento, ya lo vimos en todos los salmistas. Qué bueno que me afligiste porque aprendí. Pero imagínese a Pablo, a Eliseo, quítame esta enfermedad. No, el Señor dijo, bástate de gracia. Eliseo, de la enfermedad que tenía, de eso murió.
Entonces, esa enfermedad, ¿sí? Una enfermedad, dije, puede ser un castigo de Dios para el día de hoy para nosotros. No podemos decir eso. Eso era para el pueblo de Israel. Aunque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No es un castigo. Acuérdense que a nosotros no nos castiga Dios, nos disciplina. Yo puedo tener una enfermedad y decir, ay Señor, porque ya fui con el doctor, ya fui allá con los mejores, no se me quita, ya sé qué voy a hacer. Me voy a humillar delante de Él. Y dijo Sadrach, Mesach y Abednego, y si me la quita, y si no, como quiera lo sigo buscando. Entonces en esa enfermedad y en ese sufrimiento Dios me aflige, pero lo estoy conociendo a Él. Me estoy basando de su gracia. Porque estoy seguro que si no tuviera esa enfermedad, a lo mejor estuviera aquí. ¿Sí? Yo les he platicado cuando una vez me quería ir de aquí, ¿se acuerdan? No, vete para allá, para Venezuela, y a Puerto Rico, a una enseñanza. Y que vete para allá, y que mira que ahí te vamos a dar, y que vete con la familia, yo vine encantado, ay, qué padre, ¿verdad? Y que me cae una enfermedad. Me aflijo Dios. ¿Qué hace Dios? Dios me conoce. Si yo estuviera bien sano, ¿qué creen? Me voy al día siguiente. Y si me aflige Dios, ¿qué estoy haciendo? Dios me está hablando. Que no me mueva, que avance, que me humille. Y si me quiero soberbecer, si me quiero creer, ahí va otra vez el azote. No dependas de ti mismo, depende de mí, dice el Señor. ¿Qué está haciendo el sufrimiento? ¿Qué está haciendo la aflicción? Que yo venga y me arrepienta. ¿Cuánta gente nosotros no conocemos y la vemos sufriendo? ¿Nos duele? ¿No le duele a usted lo que pasa en el mundo, el dolor que hay en el mundo? Sí. Dijo alguien ahorita, por los niños, por todos los niños del planeta. No sé. ¿Nos duele? Sí, el dolor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros por ese dolor? Pues precisamente eso, venir y buscar a Dios. Que así no nos duele oír lo que le pasa a mi hermano, lo que le pasa a mi mamá. Yo leo a mi mamá anoche y yo me quebré en la cama, no come. Ese dolor que está provocando en mí, que busque a Dios y en ella también. Ese es el amor de Dios. ¿Sí me expliqué? Sí, Dios da su hígado, pero ella no quiere comer. Pero en ese proceso ella, yo ora por mí. Y yo le digo, y tú también ora por ti. Y yo oro por ti. Y llaman los hermanos. Es un sufrimiento, pero ¿qué está provocando en ella? Dice la palabra, la tristeza que proviene del mundo produce muerte. La del mundo. Pero la tristeza que proviene de Dios, dice Pablo, esa produce esperanza para la vida eterna. Esa tristeza que te provocó algo en tu familia, algo, eso tiene que hacer que tú te humilles. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 28? Pero hay gente que ni una pizquita, hermano, del corazón tiene ni la aflicción le produce nada. Y dice Pablo así, mire lo que dice Pablo. Cuando hay gente así, mire lo que hace el Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entregó una mente que andan bien embotados, hermano. No le quieren dar gloria a Dios, ni la aflicción los trae, ni la lepra le irrita, ni al otro que no sé si se siente muy digno, en vez de sentirse indigno. Todos somos indignos, pero nos hacemos dignos cuando reconocemos que somos indignos. Cuando reconozco que esta enfermedad que estoy pasando yo es para que yo me humille delante de Dios. Y si Dios no me la quiere quitar, Él sigue siendo Dios. Él quiere que yo le busque, Él quiere que yo venga y que yo venga arrepentimiento. Esa tristeza produce en mí algo, produce salvación. Y usted puede usarlo en cualquier área. A lo mejor no es una enfermedad, puede ser una falta de dinero, algo emocional, un área en tu vida. Oye, estoy batallando con esto, humillarte delante de Dios. ¿Sí? Pero no, ya soy así, a mí nadie me cambia, esta es mi vida y con mi vida haga lo que yo quiero. No conoces a Dios. Miren lo que dice aquí. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasa con esas personas que no quieren tener en cuenta a Dios en sus vidas? Oye, mira, ya les dijimos, mira al pueblo de Israel y esto, aquello, el otro. Yo no quiero a Dios en mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Sí? Sí. Mira lo que dice ahí. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice Pablo? Eso habla en el Nuevo Testamento. Dios los entregó, no el diablo. Porque es muy fácil echar la culpa al diablo, Yo le digo, no, yo lo miserable me tentó. ¿Diablo qué? El diablo ya fue vencido y destruido en la cruz del Calvario. Dice la palabra que mi peor enemigo, ¿qué dice Santiago? Soy yo, no es el diablo.
Pero ahí está mi cristiano atando al diablo, reprende al diablo. ¿Diablo qué, hombre? Y no le estoy quitando carga, porque el diablo ya fue condenado. El diablo tienta, incita, pero el que tiene la autoridad para decir que no soy yo, no el diablo. Si yo me dejo de Dios y no tomo en cuenta a Dios, mismo Dios me entrega una mente reprobada. Ay, ¿cómo dije? ¿Qué dije? ¿Cómo fue? ¿Qué hice ayer? ¿Cómo que qué hiciste? Andas todo embotado, hijito. ¿Por qué? Que no quieres buscar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué provoca el sufrimiento? ¿Qué provoca el sufrimiento? Que yo esté aquí hoy en esta noche buscando a Dios. Que yo mañana abra mi Biblia y estudie la palabra. Que yo me humille en mi cuarto. Que yo sepa que lo que yo esté pasando ahorita no está fuera del control de Dios. No está fuera de la soberanía de Dios. Nada. ¿Quién mandaba esas enfermedades? Dios. En la iglesia primitiva, ¿quién hacía eso? Que se lo llevaba antes del tiempo. Dios. Unos estaban enfermos. ¿Quién era? Dios. ¿Sí? Si se me lleva mi pueblo, quita la peste. ¿Quién? Dios. Es Dios. No es el diablo. Lo que yo estoy pasando ahorita, Dios está provocando en mi alma. Que yo venga y sea humilde. Que sea humilde. Que reconozca que yo no soy autosuficiente. No, es que ya leí la Biblia 10 veces. Y eso que el diablo también se la sabe toda, el diablo. De hecho, la palabra dice que el diablo tiene fe, que cree, porque esa es la palabra cree, pero no es creyente. Se fija que la fe no solamente es creer, porque el diablo cree y tiembla. El diablo cree y no es cristiano y ya está condenado. Entonces, no, de que no, yo tengo fe. No, la fe es estar persuadido de cosas mejores y caminar sobre la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: el que camina y el que guarda mi palabra, ese es mi hijo. Y aquel que se mantiene, que dice la palabra, que no está con Dios, se vuelve enemistad de Dios y amigo del mundo y no es hijo de Dios. Entonces yo tengo fe, pero guardo la palabra. Camino con el Señor y confío en Él. Muy bien, vamos a dejar esto aquí y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. En ti confiamos, Señor. Guárdanos. Hemos aprendido que en el sufrimiento te vamos a conocer. Nos afliges, pero venimos delante de ti, Señor, para encontrar oportuno socorro, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en medio del sufrimiento nosotros tenemos que humillarnos, ser humildes y reconocer, Padre, que fuera de ti no somos nada. No queremos una mente reprobada, sino todo lo contrario, queremos una mente, Señor, bendecida por tu palabra. Señor, que en medio de la aflicción, Señor, y todo lo que hemos experimentado, problemas, lo que sea, Señor, tú quieres que nos acerquemos a ti, Señor. Si no fuera por el dolor, si no fuera por el sufrimiento, Padre, no hubiera humildad en nosotros. Ese sufrimiento nos ayuda, Señor, para acercarnos a ti, para hacer cambios en mi vida, porque hay cosas que no te agradan. Esa aflicción, esa tristeza, esos golpes en mi vida hacen que yo haga cambios en mi vida personal, en el ministerio, en la familia, pero sobre todo como persona. Ayúdame, Señor, a entender todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y eso es lo que está produciendo el pueblo de Israel. Que todo ese sufrimiento ellos tengan un cambio en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se fija para qué es todo esto? Entonces, ¿qué les parece el libro de Levítico? ¿Estamos aprendiendo? Muy bien, vamos a tomar 5 minutos.